Mm. Y ya ahora sí, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Ajá, Arturo, ¿qué pasó? ¿Qué quieres decir? Oiga, asesora, se comunicó conmigo Alfredo, un Sí, compañero que tuvo la sesión pasada, sí. y me dijo que tiene problemas de conectividad porque No sé. anda en un pueblo en Guerrero. Ay, Dijo pobre. que me Ah, avisara pues que dile no se iba a esto, poder. justamente. Justamente dile que estamos grabando la sesión, que le mandamos muchos Ajá, saludos, que cuando él la vea se va a dar cuenta que lo estamos saludando. Que no se preocupe, sí, que vamos a grabar para pasarla a mi canal de YouTube y del canal de YouTube les voy a mandar la liga en el foro general para que la puedan ver, ok, ok, yo le aviso. ¿sí? Dile por favor y que ya más adelante pues ya se va a dar cuenta de lo que hablamos en la sesión, aunque no se integre, más adelante la va a poder ver, ¿sí? Ok, sí, yo le aviso en un rato. Muchas gracias. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Ahí están viendo todos la creación de sociedades, ¿verdad? Vamos a ponerla. Ok, Sí, muy bien. Bueno, mi primera pregunta, ¿por qué la gente hace o conforma una nueva sociedad? ¿Por qué creamos empresas? ¿Qué buscamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Nadie? A ver, Puede Arturo. ser para crear algún producto, servicio que sea a beneficio de la sociedad, Pero para sí, sí, no. mejorarlos. O sea, sí lo creas, pero no necesitas crear una empresa para vender ese producto. De hecho, de hecho, tú ya lo vendías cuando eras comerciante. O sea, antes de ser empresario, o sea, un buen empresario empezó por ser un comerciante. Entonces aquí es el primer, y esa también actividad ya la entregaron. La diferencia entre comerciante y empresario, ¿no? Pero ¿por qué te conviertes en empresario? ¿Por qué dejas, digamos, tu zona de confort como comerciante y conformas una empresa? podría ser porque, digo, al incrementar la demanda del mercado, Ok, pues eh, el tener como una sociedad ajá. facilita la parte del capital Una y la parte, otra la parte de producción, a lo mejor, ¿no? más o menos, porque miren, hay una situación, pero es que estoy cargando el sistema. Cuando tú tienes una empresa, el patrimonio de la empresa está dividido de tu patrimonio, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo que me parece idóneo para este caso. O sea, hace unos años yo tuve una alumna ahí en un examen profesional y siempre lo pongo de ejemplo. Y si ven los videos que están en mi video, en YouTube seguramente ya hablé de este caso, pero ella perfectamente personifica este problema. Lo que ella me platicó, porque cuando están en su examen profesional, regularmente, yo, la primera persona que los entrevisto, a mí me toca en el examen regularmente ser la secretaria. Por antigüedad, siempre los maestros son más antiguos, que tienen más antigüedad que yo. Y también porque como yo soy abogada, pues yo no soy del área del egresado, ¿no? Que está haciendo su examen. Es decir, yo soy como de apoyo. Entonces a mí me piden que yo intervenga como abogada, pero siempre el director y el vice, no me acuerdo cómo se llama la otra persona que también está somos tres, ¿no? Pero a mí me toca ser la primera que los atiende. Entonces, cuando yo empiezo el examen profesional, siempre les pregunto, ¿a qué te dedicas? ¿No? ¿Qué es lo que haces? Porque a partir de ahí, bueno, ya vamos viendo su experiencia, a qué se dedica, los vamos conociendo un poco más. Entonces, yo a esta niña le pregunto, oye, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y ella me dice, mire, yo tengo un negocio.
Yo me dedico a recolectar, bueno, mi familia y yo nos dedicamos a recolectar desechos. Yo interpreto, pero esta es mi interpretación, ¿eh? Que ella, su familia es de estas personas que van con una camioneta en las calles comprando fierro viejo, ¿no? La de se compra, ¿no? Bueno, yo interpreto eso, ¿no? Entonces dice, miren, nosotros con mi familia nos dedicamos a comprar desechos, ¿no? Compramos de todo. Acababa de pasar la pandemia y le dije, oye, y ahorita en la pandemia, ¿qué tal les fue? Y me dice, uy, pues muy bien, porque como toda la gente estaba en su casa, todos querían, pues hacer limpieza general y sacaban muebles y sacaban monedas, sacaban, trastes, bueno, de todo, juguetes. Y cuando la gente vende, pues a nosotros nos va muy bien porque nosotros revendemos, ¿no? Oye, le dije, qué padre, ¿y por qué estudiaste administración? ¿No? Me dice, bueno, yo estudio administración porque tenemos un problema. Nosotros tenemos una sola cuenta bancaria y de esa cuenta mis papás pagan empleados, pagan la escuela, pagan el súper, pagan las rentas, compran camiones de volteo, compran así. Con una sola cuenta hacemos todo. Dice, y a mí eso no me gusta porque yo siempre he querido saber, pues, cuánto tenemos, cuánto es nuestro y cuánto es del negocio. Y cuando yo le pido a mi papá que saquemos cuentas, mi papá se molesta, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les quiero decir, que este ejemplo viene muy ad hoc, porque justamente para eso se hace una empresa. Ese es el ejemplo perfecto. Es decir, el comerciante ya tiene un modus vivendi, ¿no? Ya sabe cómo ganarse el pan, cómo ganarse el dinero, pero no hay una organización. ¿Por qué? Porque él, o sea, no sabe, la persona que está registrada con el RFC, ¿no? De comerciante y hace negocios y gana y vende más, no sabe cuánto es suyo y cuánto dinero es suyo y cuánto dinero es del negocio. Entonces, llega un punto en que bien nos decían, en que tus ventas ya te exigen, pues, poner un orden, ¿no? En ese momento tú tomas una decisión, tengo que constituir una empresa. O sea, ya llegué a mi límite como vendedor, ya me fue muy bien o me fue muy mal, le aprendí de la experiencia, de los errores, de los fracasos, pero ya estoy aquí, tengo que dar el siguiente paso. Y es cuando te decides a convertirte en empresario, ¿o no? O en emprendedor, cuando pues has llegado a tu límite como comerciante. Es decir, por ejemplo, en el caso de esta alumna, ella ya había llegado a su límite como comerciante. Tal vez su papá no. Su papá estaba, o sus papás estaban muy contentos en la manera en cómo ellos vivían. ¿Mm? Pero la siguiente generación, acuérdense ustedes que muchas sociedades fracasan o truenan o se terminan, ¿no? Muchos negocios no pasan a la siguiente generación. En primer lugar, porque no hay una preparación, ¿no? No se educa a los hijos para que reciban el negocio. Siempre, o no siempre, pero muy frecuentemente les dicen, yo no quiero que tú seas comerciante como yo quiero que tú seas, no sé, un profesionista, que tengas un trabajo, o sea, de alguna manera los comerciantes ven, no en todos los casos, pero muy frecuentemente, y es un problema, ven como con demérito el negocio, ¿sí? Y en vez de crecer para que pase a la siguiente generación, o sea, si ya salimos adelante a partir de aquí, pues que esto continúe y vamos a mejorarlo. En vez de hacer eso, muchos no transmiten ese aprendizaje a sus hijos y muchos negocios se mueren ahí. O sea, se muere el dueño y los hijos ya no tuvieron la formación para poder quedarse con el negocio. Y muy pocos negocios pasan a las siguientes generaciones. Ese es un problema real en México, ¿no? No tenemos una cultura empresarial en donde les enseñemos a las siguientes generaciones cómo, cómo deben de recibir el negocio y cómo hacer para que crezca y a su vez ellos lo puedan transmitir a la siguiente generación, ¿no? Entonces, esto es pues el ejemplo más claro, ¿sí? ¿Alguna duda?
¿Alguien me puede decir, después de todo lo que acabo de comentarles, para qué creamos un negocio? Ay, no manches, nadie sabe, no manches. para, Ajá, ajá, para poder organizar nuestras finanzas y como ajá. crecer un poco más. Perfecto, exacto. En primer lugar, para separar patrimonios, para que tú sepas cuánto dinero tienes tú. Bueno, para mí eso es lo más importante. A lo mejor cada quien tendrá su lista, ¿no? De importancia, de qué es lo más importante y lo menos importante. Pero desde mi punto de vista, lo principal es cuánto dinero tengo yo de mi patrimonio, cuánto es mío y cuánto le corresponde a mi negocio. Si tú no sabes eso, entonces es muy probable que estés, pues no les quiero decir que tu vida sea caótica, porque no lo es, pero no hay una estructura. Lo que demuestra eso es que no tienes una noción empresarial o una vida estructurada, ¿no? En realidad, qué bueno que tengas un negocio tan próspero, ¿no? Que tengas tanto dinero que no sabes cuánto es tuyo y cuánto es del negocio, pero no es lo ideal. Lo ideal es que cada quien tenga sus patrimonios definidos. Eso es lo ideal, que cada quien sepa cuánto tiene. Como, pues sí, o sea, no sé, cuando la herencia, ¿no? Que tienen que hacer un avalúo de los bienes y debemos de saber a cuánto asciende esa herencia. O sea, es decir, qué conforma el patrimonio de cada persona. Entonces, cada quien debe de tener claro hasta dónde asciende su patrimonio, qué es lo que tiene. Y lo mismo ocurre con las empresas. Las empresas pueden también adquirir bienes, vender bienes, comprar terrenos, todo lo que pueden hacer las personas físicas, lo pueden hacer las personas morales. Entonces, esa es la razón, desde mi punto de vista, la razón principal que lleva a las personas a crear una empresa. Luego, otra razón que puede parecer también muy importante y que ustedes ya determinarán cuál es la más importante, es que cuando tú creas una empresa y la empresa responde con su patrimonio por los inconvenientes o los problemas, ya no tienes tú que, ¿cómo podemos decir?, resolver o responder con tu patrimonio, sino que la misma empresa tiene que resolver sus asuntos. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Bueno, la empresa contrata trabajadores, ¿no? La empresa, un día, pues tiene problemas económicos o un trabajador llega tarde, contesta mal, ¿no? Y pues hay que despedirlo. Entonces, si ese trabajador demanda, pues si tú eres persona física, te va a demandar a ti. O sea, si yo demando al personal de servicio, a la muchacha del servicio, pues ella me va a demandar a mí porque yo no tengo una empresa. Pero si tienes una empresa y quien firma el contrato de su contratación es la propia empresa. O sea, su patrón es la empresa, no yo. Igual sucede cuando viene una demanda y se supone, bueno, no sé, quiero pensar, se pierde. Si hay una empresa, la empresa responde con su patrimonio por el laudo que haya recaído del trabajador. O sea, si un trabajador demanda y pierde la empresa y hay que pagarle 100,000 pesos, si no hay empresa, los pago yo de mi patrimonio. Y si hay empresa y la empresa lo contrató, entonces quien paga es la empresa. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. ¿Para qué sirven las empresas? Bueno, en primer lugar, para que ella tenga su patrimonio y yo tenga el mío. Y en segundo lugar, para que ella responda con su patrimonio y yo con el mío. Es decir, no se fusiona, no se funde, no se confunde, ¿no? Cada quien responde por sus obligaciones. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No?
¿no? Entonces, pues es más claro, ¿no? ¿Para qué se crea una empresa? Ok. Entonces ahora, bueno, ustedes deben saber, me imagino, y si no se los comento, que la naturaleza jurídica de las empresas puede ser civil o mercantil. No encontramos gran diferencia en la legislación, pero bueno, yo pienso que aquí el eje, lo que nos indica si es empresa civil o es empresa mercantil, va a ser pues el objeto, ¿no? Para que se crea. Si el propósito para crear una empresa es dedicarse a actos de comercio, y los actos de comercio están establecidos en el artículo 75 del Código de Comercio. Si la empresa se crea para actos de comercio, luego entonces, pues va a ser una empresa mercantil, o sea, comprar o vender en cualquiera de sus manifestaciones. Pero si no, entonces seguramente será una empresa civil. Miren, estoy viendo aquí el artículo 25, fracción tercera del Código Civil Federal reconoce tanto las empresas civiles como mercantiles como personas morales. Y las dos surgen de la misma forma, ¿no? Ya saben, unas personas que están interesadas en iniciar un proyecto que le van a denominar empresa, juntan sus patrimonios, se organizan, trabajan de manera colaborativa, ¿no? O como ellos lo resuelvan. Y pues de esa organización le van a llamar empresa, con el propósito de poder, pues, realizar acciones que están contenidas en el objeto social y incrementar su patrimonio e incrementar su patrimonio. Bueno, ¿qué es el objeto social? El objeto social, miren, consiste en las actividades que van a desarrollar las personas que conforman la empresa para obtener un lucro, ¿no? Dice, por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Bueno, miren, aquí lo que nos está diciendo es que este tipo de empresa, la que se va a constituir, es que sí van a ganar dinero, por eso dice carácter preponderantemente económico, pero no constituye una especulación comercial, es decir, que no se reúnen para llevar a cabo actos de comercio. Entonces, bueno, me expliqué de qué es el objeto social. Cuando vamos a constituir una empresa, vamos a determinar qué vamos a llevar a cabo o para qué nos estamos reuniendo. Esas acciones que vamos a realizar se le llaman objeto social, ¿sí? El objeto social de una empresa son todas aquellas, pues sí, acciones que se realizan para obtener un lucro. Aunque algunas empresas no son preponderantemente comerciales, todas las empresas se reúnen o todas las personas se reúnen para obtener un ingreso o un recurso o un lucro, ¿sí? Entonces, ¿se entiende primero qué es objeto social? ¿Dudas sobre el objeto social? No, ¿Nadie? bueno, para mí me quedó. Ok, muy bien, No, ninguna. gracias. Todos bien. Bueno. Entonces, en el caso de las empresas civiles, no se reúnen para llevar a cabo actividades comerciales, ¿sí? Es decir, pero si tienen un fin, bueno, pues, puede ser tanto sociedad como asociación civil. Ahora, chat, vamos a ver qué dice el chat. Todo bien, muchas gracias, Luis Pablo. Ok. ¿Qué es el contrato social? El contrato social es el medio constitutivo de toda sociedad, sea civil o mercantil, que como su nombre lo señala, es un contrato. Miren, aquí hay un error que cometen muy frecuentemente. Ustedes, o bueno, no ustedes, sus compañeros, cuando están buscando información de qué es el contrato social,
muchas veces, pues Google no sabe lo que le está, o sea, Google les dice, pues lo que él conoce como contrato social. Y hay una teoría de Juan Jacobo Rousseau o un libro que se llama El contrato social. Entonces, pues yo me imagino que le meten a Google ahí la información y lo primero que sale es lo que dicen, ¿no? Entonces, sí hay un contrato social de Rousseau, pero ese es un contrato social pues, de naturaleza de la sociología. Nosotros estamos hablando de un contrato que firman y elaboran y estructuran todas las personas que van a conformar una empresa y se llama social porque pues es parte de la sociedad, ¿no? De la sociedad de accionistas o de la organización que están conformando. Por favor, no vayan a pedirle contrato social a Google porque les va a mandar la teoría de Rousseau y estamos hablando de un tema completamente diferente. Ok. El contrato social es el medio constitutivo de toda sociedad, sea civil o mercantil, que, bueno, pues es un contrato, ¿no? Y que contiene, pues, todos los elementos establecidos en la norma para su realización. Algunos de los elementos que contienen los contratos es el consentimiento y el objeto. El consentimiento implica que todas las partes que celebran ese contrato deben estar de acuerdo. No puede establecerse o no puede iniciarse una empresa donde una de las partes no esté de acuerdo. Por ley, todas las partes contratantes deben estar de acuerdo en que se lleve a cabo ese contrato, ¿no? Y otra es el objeto. ¿Qué pasó, Arturo? ¿Cuál es tu duda? Yo ahí tuve un poco de dificultad Ajá, en esa tarea ajá, porque me costó mucho trabajo encontrar las diferencias entre contrato social, acta constitutiva, ujú, estatutos sociales y escritura o póliza constitutiva. Con las sí, semejanzas no tuve problema, sí, pero al momento de buscar las diferencias, sí. ahí sí me costó mucho trabajo como identificarlas. De Fíjate que yo hecho, siento que está muy bien explicado en los apuntes a distancia, ¿no? Los electrónicos, ¿no? de ahí saqué algunos, Ajá, pero bueno, ya va a ver mi tabla porque ya la sí, mandé la actividad. sí. Y ¿Era para hoy o para cuándo era? era para el día de, ahorita le digo, Sí. fue para el 19, Ah, ok. se tenía que entregar el 19. Y Ajá, de hecho los poquitos que puse los saqué del apunte, ajá, pero sí vienen como, o sea, si compara las semejanzas con las diferencias, viene muy poquita información. Y me llamó ajá. la atención porque, por ejemplo, en el cuadro anterior de comerciante, empresario e Sí, inversionista, pues sí iban nutridos los dos, pero sí me costó como mucho trabajo identificar las sí, diferencias. es más difícil. Mira, sí, porque el otro era empresa, corporación e industria, ¿no? Ajá, ¿Cuándo es empresa, cuándo es corporación y cuándo es industria? O sea, pues creo que aquí, espérenme, creo que aquí lo puse, aguántenme tantito. Tun, 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 tun. Déjenme ver si aquí lo integré, que a lo mejor, ay, es miren. Aquí lo que quise hacer, mm, miren, es como una escalera, no sé si se note. Primero, sí, primero eres comerciante, ¿no? Luego eres empresario. Aquí ya no nos queda ninguna duda, ¿no? Acabamos de aclarar en qué momento te conviertes en empresario, ¿sí? Podríamos decir, por ejemplo, que cuando eres comerciante, pues tu negocio, pues es tu patrimonio, lo que tú tienes, lo que tú tienes forma parte de tu negocio y, o sea, digamos que hay como una fusión, ¿no? Tú y tu negocio pues comparten el mismo patrimonio, pero no tienes ningún problema con eso. O sea, a lo que voy es que no es que sea un problema.
Hay mucha gente que tiene un negocio y no tiene problema en saber cuál es su patrimonio y cuál es el del negocio. Pues todo es lo mismo, ¿no? Lo que pasa también hay un punto en que cuando tienes un índice de ventas muy alto, la misma Hacienda, la misma Secretaría de Hacienda te dice, oye, por tu seguridad, yo creo que ya tienes que iniciar una persona moral, tienes que conformar una persona moral, ¿no? Entonces ese puede ser un primer problema, pero no necesariamente. O sea, también hay personas en que dice, bueno, yo ya no me conformo con tener un comercio, ya quiero constituirme, quiero tener socios, quiero abrir sucursales, tener una franquicia, ¿no? Hay negocios que les va muy bien. Ejemplo de lo que les comento puede ser la Casa de Toño, ¿no? Que fue una empresa, pues que empezó prácticamente en un garage, ¿no? Con Toño, pues y su mamá, sirviéndole a los vecinos y cada vez se les formaba más la gente y más la gente y más la gente, hasta que pues los mismos márgenes de venta les dijeron, pues ya tenemos que hacer una empresa y tenemos que abrir otras sucursales porque ya no podemos atender aquí a toda la gente, o sea, este local o este garage es muy chiquito para toda la gente que quiere seguir aquí comiendo. Y sigue siendo insuficiente, ¿no? La gente sigue estando formada horas afuera. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo un comercio pasa a ser una empresa, pero cada empresa tiene sus motivos diferentes, ¿no? Ahora, ya tienes una empresa, ya sabes cuánto es tu patrimonio, ya tienes socios, tu empresa también ya tiene su propio patrimonio. Tú puedes ser el representante legal de tu empresa o puedes ser alguien más, pero vaya, el punto es que ya existes como una SA, ¿no? ¿En qué momento la empresa pasa a la siguiente escalerita? Aquí me falta como un muñequito, ¿no? Le voy a poner como en el Google Maps, así el muñequito que va subiendo. Bueno, ahora, de comercio a empresa, no crean que es poco tiempo, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar de que tú tengas un comercio a que digas, voy a constituir una empresa, ¿no? Ahora, también habrá gente que ya no haga un comercio, que directamente inicie una empresa con socios, ¿no? Tenga un trabajo y en ese trabajo, pues aprende a hacer algo que le gusta, que lo ha desarrollado, que lo sabe hacer bien, tiene compañeros en su trabajo, o también puede ser con alguien de su familia que le diga, oye, pues vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, pues constituyes tu empresa. De empresario o de empresa, ¿en qué momento se convierte en corporación? ¿Alguien sabe? ¿En qué momento deja de ser empresa y se convierte en corporación? Los que hicieron el trabajo pues creo que son todos. Los que hicieron el trabajo del gobierno corporativo. ¿Nadie? Híjole, ya ven, y a mí me vienen a decir que se hacen las actividades. Bueno, miren, cuando se crea la empresa, o regularmente hay una o dos personas que toman las decisiones de la empresa o del negocio, ¿sí? Normalmente es que las dos o una o dos personas de posición jerárquica alta dentro de la organización sean las personas que tomen las decisiones. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que ustedes ponen una empresa ¿de qué quieren? ¿De qué se les ocurre? Pues no sé, de limpieza, ¿no? Vamos a suponer que empezaron, yo tenía una clienta, esta historia es real, ¿eh? Su papá era arquitecto. Entonces su papá construía inmuebles, regularmente pues departamentos. Él trabajaba en una empresa que construían departamentos. Entonces ella era pues administradora. Y su papá tenía mucho problema para que cuando entregaban los departamentos estuvieran limpios.
porque ya ven que a partir de que se termina la obra y de que se venda pasa algún tiempo, entonces muchos departamentos están sucios por la misma obra, nadie va y los limpia, ¿no? Entonces él tenía el problema de que cuando tenía que mostrar los departamentos o entregarlos, no tenía gente que le limpiara el departamento que iba a entregar o a mostrar. Entonces le dijo a su hija, hasta a mi clienta, oye, ¿por qué no creas una empresa de limpieza para que yo les pueda pagar cuando necesite, o los llame, ¿no? Cuando necesite limpiar departamentos. Entonces su mamá, la mamá de ella, ellos ya tenían un negocio de jarciería. En su casa, desde siempre, su mamá vendía artículos de limpieza, escobas. Ahí tenía el local en su casa, era parte de su casa. Ya ven que tienen una como accesoria. Entonces, como que se les juntaron las dos cosas. Por un lado, su papá vendía inmuebles y por otro, su mamá tenía una jarciería. Entonces, su papá fue el que le dijo, oye, pues, pues abre una empresa y tú vas y limpias y yo te pago. Entonces ella, pues primero, pues aquí está muy claro también el ejemplo. Empezó siendo un comercio. Su mamá vendía artículos de limpieza. Y luego su papá le dice, pues haz tu empresa. Entonces ella ya contrataba gente, ¿sí? Ya contrataba gente para que hiciera los trabajos de limpieza. Empezó ahí y luego ya lo hacía profesionalmente. Bueno, entonces ahí está otro ejemplo de cómo pasa de comercio a empresa. Pero luego, pues ella tomaba las decisiones de todo, ¿no? Que cuánto se compraba de esto, que a quién se contrataba. Ella era la representante legal. Pero llegó el punto en que, bueno, para esto les estoy platicando cosas que pasaron en un largo lapso de tiempo, ¿no? Y tenía, pues ya muchos inconvenientes porque su empresa creció. Entonces había muchas decisiones que tomar pues de los enseres, de los uniformes, de ¿no? Entonces ella, integró a sus papás e hizo a su empresa e hizo un consejo de administración. Porque en muchas ocasiones, como ella, digamos, era la de más alto rango jerárquicamente hablando, muchas de las decisiones que ella tomaba, por ejemplo, no sé, en relación con los uniformes o con el personal o cosas así que había que hacer, sus papás no siempre estaban de acuerdo. Entonces ella me preguntó, oye, la verdad es que nos estamos peleando mucho por la empresa, porque yo tomo las decisiones y ellos no siempre están de acuerdo. Entonces yo le dije, no te preocupes, o sea, la verdad es que el problema es muy, muy fácil. Crea un consejo de administración para que las decisiones las tomen entre todos. Y eso hizo. Entonces, en ese momento ella creó un gobierno corporativo. Ya no tomó ella las decisiones como la representante legal, porque ella siempre era la que tomaba todas las decisiones. Integra a sus papás, hacen un consejo de administración y ahora todas las decisiones se tomaban entre los tres, ¿sí? Incluso ya hasta hacían actas de asamblea, ¿no? Y pues la verdad era muy bonito ver cómo había crecido, ¿no? En ese momento en el que las decisiones la deja de tomar una sola persona o dos personas, que luego pueden ser los abuelitos o los socios que que conformaron la sociedad, así. En el momento en que él deja de tomar las decisiones una o dos personas y se crea un consejo de administración y es el que toma las decisiones, y más aún, fíjense, luego hay otro suceso muy relevante. El consejo de administración acuerda que van a contratar a un administrador. Eso también lo puede decidir la asamblea o el consejo de administración, ¿no? Entonces, fíjense, ya no tenía que ser ella la que tomara las decisiones primero, sino que ya fue el consejo de administración. Y en segundo lugar, ella estaba muy saturada porque, bueno, por un lado, les he comentado, tenían la jarciería.
Entonces había que estar yendo a comprar los enseres y todo, y los proveedores. Luego tenía la empresa de limpieza. Y luego también ella se dedicaba a administrar condominios. Entonces, ya ven que ahora está muy de moda que contratas a un externo y es la persona que se encarga, pues, tanto de contratar al de vigilancia, al de limpieza, que tiren la basura, todo esto. Ella tenía también, como persona física, se dedicaba a ser administradora de condominios. Entonces, en el momento en que ella hace el consejo de administración, actas de asamblea y las decisiones más importantes las transfiere a los tres y contratan a un administrador, pues ella ya pudo respirar y vivir, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta aquí era, ¿en qué momento una empresa pasa a ser una corporación? Bueno, la respuesta es cuando se crea el consejo de administración. ¿Queda claro o hay alguna duda? No, sí queda ¿No? claro. ¿Sí les Todo queda claro. claro? Sí, ¿En qué momento una empresa pasa a ser una corporación? Y bueno, y finalmente, pues la industria, que ya ven que es pues algo mucho más grande, más estructurado, que lleva un proceso de transformación de la materia prima y que inclusive, bueno, pues hasta es una rama, ¿no? Comercial, como es la industria textil, la industria ¿qué más? Del calzado, la industria de los petroquímicos, o sea, ya es como toda una rama, ¿no? Pero igual inician, en la mayoría de los casos, pues de algo chiquito que va evolucionando, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva fue lo que les quise, pues, como mostrar o plasmar, ¿no? Algo así como una escalerita. Primero son comerciantes, luego se vuelven una empresa, son empresarios, luego la empresa crece y hay que tomar decisiones y lo toma el consejo de administración, entonces ya son una corporación y si sigue creciendo y creciendo, bueno, pues ya se convierten en una industria, ¿no? Ok. ¿Dudas, comentarios? ¿No? No, Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, les comentaba que, ahí donde empezó esto objeto social, ¿no? Bueno, el contrato social, nos comentaban que se les hizo muy complicado. ¿Cuándo es acta constitutiva? ¿Cuándo es contrato social, estatutos y escritura? Mira, no lo veo tan complicado. El acta constitutiva es como el acta de nacimiento, pero de una persona moral, ¿no? El acta de nacimiento es un acta de una persona física. Perdón, el acta de nacimiento de la persona moral es el acta constitutiva. ¿Qué tiene que decir? Pues que se reunieron los socios para llevar a cabo este nuevo proyecto, cuánto aportan de capital, cuál va a ser el objeto de la sociedad, cuántos socios son, a qué se dedican los socios, cuál es la fuente de sus ingresos, dónde se van a ubicar, cuál va a ser el domicilio de la sociedad. Toda esa información debe venir en el acta constitutiva, que les digo que lo más similar es el acta de nacimiento, ¿no? Bueno, ese documento, esa acta, forma parte de otro mucho más extenso, que son, pues el contrato social. El contrato social se conforma del acta constitutiva, de los estatutos y de la escritura pública. Todo eso es el contrato social, ¿no? El contrato, como su nombre lo establece, pues es un documento que tiene cláusulas y en esas cláusulas se va estableciendo
dónde va a estar la sociedad, cuál va a ser su objeto, el domicilio, quiénes van a ser las personas que la integran, o sea, lo mismo que venía en el acta constitutiva, pero ahora, digamos que más extenso, conformado la información del acta constitutiva, van además a decir parte de los estatutos. Se va a establecer cuánto es las aportaciones a capital, cuánto equivale a cada acción, cuántas acciones tiene cada miembro de la sociedad, ¿qué más? Cómo se van a dividir las ganancias, cómo se van a soportar las pérdidas. Todo eso viene en una especie como de reglamento que se les llama estatutos, que son las reglas bajo las cuales se va a desarrollar la sociedad. Y esos dos documentos, tanto el acta constitutiva como los estatutos, conforman el contrato social. Toda esa información es el contrato social. Ahora, cuando tú acudes al notario, el notario te va a leer ese proyecto, tanto del acta constitutiva, de los estatutos, del contrato. Y ya sea el corredor público o el notario público, dependiendo qué tipo de funcionario realice pues la integración de la sociedad o que dé fe del nacimiento de la sociedad con quien hayas acudido, es la única persona que tiene atribuciones para poder solicitar al registro público de la propiedad y del comercio que registre la sociedad. Esa sociedad debe quedar registrada en el registro público de la localidad y una vez que tenga ese registro, ese numerito, a ese numerito ya se le denomina escritura. Por eso las escrituras son, pues prácticamente de cualquier documento que esté registrado en el registro público de la propiedad. O sea, pueden ser las escrituras de tu casa porque tiene ese registro del registro público, ¿no? Un poder notarial también tiene una escritura porque tiene ese registro ante el registro público de la propiedad. Es decir, lo que le da la categoría de escritura es ese numerito con el que lo registran en el registro público de la propiedad y del comercio y le ponen un holograma y varios identificadores. ¿Sí me expliqué? ¿Les quedó claro? ¿Cuándo es acta constitutiva? ¿Cuándo es contrato social? ¿Cuándo son estatutos? ¿Y cuándo es escritura? ¿Sí? Sí, esa parte sí. Ya no, digamos, no es tan complicado. Es un mismo documento que pasa por varias etapas, pero es el mismo documento. O sea, depende en qué momento se encuentre, se le denomina, pero no, pues no es tan difícil. A lo mejor ya cuando lo manejes más, no te va a costar tanto trabajo, pero pues cuando no lo conocías o no tenías información, pues sí se te hizo muy difícil. ¿Qué es esto? ¿No? Saber qué es cada cosa. Pero en realidad es un mismo documento, te digo, no hay mayor problema. Sí, de hecho, revisando, sí lo tengo así, Sí, pero le comento que lo que me costó trabajo fue lo de las diferencias sí. entre uno y otro. Ujú, Porque sí, la similitud, sí. De hecho, hasta puse que casi las cuatro sí, tienen como relación con el registro público de comercio. más o menos. Mira, ¿en Ujú. qué se separan o en qué se diferencian? Bueno, que el acta constitutiva es un documento que se elabora por única vez, ¿no? Solamente hay un acta constitutiva. Después hay actas de asamblea ordinaria y extraordinaria, pero solamente va a haber un acta constitutiva. Digamos que esa es la principal diferencia del acta con relación a todos los demás. Luego, los estatutos es un reglamento de cómo se van a comportar los socios, cuánto aportan, ¿sí? Cuánto es el capital, cuántas acciones van a tener, vamos a suponer cómo se van a comportar en la sociedad,
si la sociedad, ¿qué más? ¿Qué más puede venir? Si la sociedad se determina, ¿cómo se van a absorber las pérdidas? ¿Quién va a absorber las pérdidas? Por ejemplo, hay tipos de socios que son socio comercial y socio industrial. El socio comercial aporta capital y el socio industrial solamente aporta su conocimiento, lo que se le llama know-how. No sé si han escuchado el know-how. Déjenme, se los apunto aquí. Es así, know-how, ¿no? Know-how. El know-how. ¿Lo han oído eso? Se los acabo de apuntar en el chat. El know-how es ¿cómo se le llama en español? El teje-maneje. ¿Han oído? Bueno, no, Oscar, no lo traduzcas así. El know-how es, en español, es el teje-maneje. O sea, suena chistoso, pero no sé si han escuchado esa frase. Pues no se usa mucho, pero digamos que know-how es el equivalente al teje-maneje, ¿no? O sea, una persona que tiene, ¿de qué otra manera le pueden llamar? Si no le quieren decir, porque la verdad se me hace como que el teje-maneje no se usa mucho. ¿O sí? ¿Alguien lo ha usado? ¿Él sabe el teje-maneje? ¿Lo habían escuchado antes de mí? No, No, Yo creo que Como no, más ¿verdad? coloquial, ¿no? Es que es coloquial, pero aparte se me hace como que coloquial viejo. Yo siento como que ya, ustedes ya chavos, ya no conocen ese término, porque yo no lo he escuchado hace mucho tiempo, porque justamente ahora se dice, tú sí, qué bueno, ya hay uno por lo menos, ¿no? Pero es que aquí en español nadie dice el sabe cómo, ¿o cómo le pusiste? ¿Cómo le pusiste? Saber cómo. Nadie dice, él es el que él sabe cómo. No. Lo que se dice él es ¿cómo? Él tiene el teje-maneje, ¿no? O sea, él sabe cómo resolver los problemas de la sociedad o del negocio, ¿no? Entonces, el que tiene el know-how, a ese se le denomina el socio industrial, ¿sí? Tienes 35, pues entonces a lo mejor por eso me entiendes el chiste, ¿no? Y los más chavos nunca han oído, porque les digo que ahora ya lo que más se usa es el know-how. Entonces, el socio capitalista aporta dinero y el socio industrial aporta el know-how. Entonces, cuando hay una pérdida, el socio industrial no la absorbe. Solamente el socio capitalista lo absorbe. Eso debe venir en los estatutos. ¿Quién tiene calidad de socio industrial y quién tiene calidad de socio capitalista? Eso es muy importante, eso debe venir en los estatutos. Si ustedes, o sea, el claro ejemplo, y seguramente lo han visto, es cuando hacen un restaurante, ¿no? La persona que aporta el capital, ese es el socio capitalista. La persona, por ejemplo, el chef es el socio industrial. Es socio, pero no absorbe pérdidas, solamente ganancias. Y así está establecido en la ley. El socio industrial no absorbe las pérdidas. Entonces, en los estatutos debe venir que el chef o el socio industrial o quien sea el que tenga el know-how no va a absorber pérdidas, solamente ganancias. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Ok, entonces, consentimiento y objeto. Bueno, el consentimiento les digo que ninguna empresa puede conformarse por una persona que no esté de acuerdo en hacerla, ¿no? Y el objeto, ¿cuál es el objeto de la sociedad? Pues es el motivo que lleva a todos a reunirse para conformar un nuevo negocio o una nueva sociedad. Y ello debe quedar perfectamente descrito en la primera cláusula.
La primera cláusula de todas las sociedades siempre va a ser el objeto de la sociedad. Por ejemplo, si conformamos un restaurante, ¿no? ¿Cuál es el objeto social? ¿Quién me dice de un restaurante cuál es el objeto social? A ver, Ceci, ¿cuál es el objeto social de un restaurante? El poder preparar la comida, como dicen. Exacto, preparación de alimentos. Va a ser lo primero. Primero, bueno, también el objeto social va a ser comprar insumos, preparar alimentos y vender, ¿no? O sea, comprar, preparar y vender va a ser el objeto social. Así. Lo mismo ocurriría, bueno, ¿cuál sería el objeto social de una inmobiliaria? A ver, Arturo, ¿cuál es el objeto social de una inmobiliaria? La, puede ser la compra y venta de casas, Y departamentos. departamentos, exacto. O sea, el objeto social va a ser, y siempre va a ser la primera cláusula de los estatutos. ¿Cuál es el motivo por el que nos reunimos? ¿Sí? Ese es el objeto social. Luego, los requisitos de validez del contrato social, pues se conforma por la capacidad de los socios. Todos los socios deben ser mayores de edad, y si no son mayores de edad, puede ser que se asocien a través de un representante legal, ¿no? ¿Cuál es su consentimiento? Pues el consentimiento tiene que ser por escrito. No puede haber vicios. Los vicios son del consentimiento, son dolo, error, mala fe. Es decir, si un contrato tiene vicios del consentimiento, entonces es nulo. No debe haber vicios del consentimiento. Cuando tú celebras un contrato de sociedad, debe quedarte perfectamente claro todo. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto van a aportar? ¿Quiénes van a integrar la sociedad? ¿Dónde viven? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el origen de sus recursos? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál va a ser el domicilio? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cada cuánto se van a pagar los impuestos? ¿Cómo se van a dividir las ganancias? Las ganancias de los socios se llaman dividendos. Las ganancias de los trabajadores se llaman utilidades. Todo eso que les estoy platicando debe quedar perfectamente definido en el contrato social, que se conforma del acta constitutiva, de los estatutos y finalmente pues de la escritura que se inscribe en el registro público de la propiedad. Y todas las sociedades deben ser lícitas. No puedes conformar una sociedad cuyo objeto no sea lícito. Es decir, no podemos constituir una empresa para secuestrar gente, o para vender armas, o para vender droga, o sea, esas cosas no se pueden hacer, están prohibidas por la ley. Si el objeto no es lícito, no puedes conformar una sociedad. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Bueno, el acta constitutiva es un documento legal que detalla aspectos claves de la sociedad, como su denominación, objeto social, duración, domicilio, capital social, régimen de administración, si va a ser un representante o un administrador, si va a haber un consejo de administración, eso es el régimen de administración, entre otras cosas, ¿sí? En el caso particular de las sociedades anónimas y de las sociedades ¿cómo se llaman? Las SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, van a haber acciones. En otros tipos de empresa no hay acciones. Todas las aportaciones de los socios se inscriben en un libro y se dividen en participaciones, así se llaman. Lo que tiene la sociedad de responsabilidad limitada es que es una sociedad mercantil que solamente puede conformarse por 50 socios y no tiene acciones. O sea, digamos que son
Opuestas, la sociedad anónima con la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad muy cerrada, no permite tener muchos socios y además no saben los demás socios a cuánto ascienden el total de sus aportaciones, distinto de lo que ocurre en la sociedad anónima, que todos los socios saben cuánto vale una acción y a cuánto equivale la acción con relación al capital social. Ya ven que hay un título que se denomina acciones, ¿no? De la empresa. Ahí debe venir el nombre del accionista y cuántas acciones le corresponden. Eso no ocurre en la sociedad de responsabilidad limitada. El acta constitutiva también debe establecer quiénes serán los socios, fundadores y cómo se organizará la administración de la sociedad. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? ¿No? Bueno. No, todo claro. Muchas gracias, qué bueno. Se llama escritura constitutiva, aquí es lo que te decía, al instrumento notarial que contiene la transcripción del contrato social y de los estatutos, que se conforma ante notario o ante corredor público. A ver, aquí es muy importante, creo que hemos llegado a un punto importante. ¿Qué sociedades se conforman ante notario y qué sociedades se conforman ante corredor público? ¿Alguien lo sabe? Espérenme, aquí veo algo en el chat. Preparar comida, no, ¿verdad? No hay ninguna pregunta. ¿Qué tipo de sociedades se conforman? ¿O cuál es la diferencia? Le voy a poner aquí en el chat. Diferencias entre notario y corredor público. ¿Quién la sabe? Bueno, alguien sabía que existen los corredores. Todos saben que existen los notarios, ¿no? ¿Y alguien sabe a qué se dedican los corredores públicos y por qué son diferentes de los notarios? ¿No? ¿Nadie? Bueno, miren, ambos son funcionarios que están dotados de fe pública. Se los voy a apuntar aquí. Fe pública. Creo que fe no lleva acento. Fe pública. ¿Qué implica la fe pública? Que cuando se constituye algo ante ellos, cuando tú quieres darle formalidad a un acto, acudes ante un fedatario público, ¿sí? Por ejemplo, yo soy la representante legal de Luis Miguel. ¿Cómo acredito que yo lo soy? ¿Por qué? Porque acudimos ante un notario público y adelante del notario, Luis Miguel dijo que quería que yo fuera su representante legal, me otorgó un poder donde se establecían todas las acciones que yo podía realizar en su nombre y ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue, ¿cómo se llama? Poder. Y ese poder se envió a inscribir en el registro público de la propiedad. Una vez que tiene ese número atrás que refiere la inscripción, entonces ya es una escritura, ya, o sea, está inscrito en el registro público, ¿sí? Bueno, la diferencia entre notario y corredor público es que los notarios se dedican a cualquier tipo de acto que se quiere dar a conocer ante terceros, pero únicamente dentro de la Ciudad de México, o bueno, dentro de una localidad, dentro de cualquiera de las 31 estados de la República Mexicana. El notario tiene una función más amplia. Exacto. Es que mira, sí tiene una función más amplia de autentificación de actos jurídicos, pero es local. Ajá. Y el corredor se especializa en la intermediación y certificación de actos únicamente de comercio, pero es al nivel federal. El colegio de notarios de cada entidad, de cada entidad federativa, le otorga la patente a ese notario, pero solamente puede dar fe de los actos que ocurren en esa localidad. Por ejemplo, los notarios públicos de Toluca
solamente pueden dar fe de aquellos actos que hayan sucedido en el Estado de México. No pueden venir a la Ciudad de México o no pueden ir a Puebla o a Querétaro a dar fe, ¿sí? Solamente de aquello que se constituye en esa localidad. Por otro lado, el corredor público se dedica a todos los actos de comercio, pero a nivel federal. Es decir, son pues parecidos, pero son opuestos. Es mucho más amplia, o sea, exactamente como dijo Aldo, el notario tiene una función mucho más amplia, pero muy local, mientras que el corredor público solamente da fe de actos de comercio, pero en toda la República Mexicana. ¿Sí? ¿Queda claro? Y los dos son fedatarios públicos. O sea, si ustedes quieren constituir una empresa mercantil, pueden acudir tanto con el notario como con el corredor. Pero, por ejemplo, si quieren sacar una copia certificada de su cédula profesional, pues no pueden ir al corredor público porque no es un acto de comercio. O lo que les decía, el ejemplo del poder notarial, no podría Luis Miguel darme el poder ante un corredor porque no es un acto de comercio, es un acto civil. Entonces tendríamos que ir ante el notario. ¿Sí? O sea, son fedatarios públicos. ¿Qué significa que dan fe pública? Pues que certifican que lo que ocurrió delante de ellos o lo que ellos tuvieron a la vista es real. Esa es la fe pública. También, por ejemplo, tienen fe pública los ministerios públicos. ¿Por qué? Porque si tú vas ante el Ministerio Público y le dices, pues que te robaron, o que se metieron a tu casa, o que te golpearon, él te hace una revisión, levanta un acta y da fe pública de que los hechos que tú le estás narrando, pues son ciertos. O sea, o por ejemplo, si matan a una persona pierde la vida, pues entonces va el Ministerio Público y da fe de que en esa calle, en esa posición, se encontró a una persona sin vida que respondía, o sea, por sus credenciales, tenía el nombre de... O sea, dar fe es atestiguar o presenciar un acto que está ocurriendo delante de ti. O también, por ejemplo, otra situación que muchas veces se requiere ir ante notario o que el notario venga es en las elecciones, ¿no? Siempre van a tener listo un notario, porque si toman la urna, ya ven que luego hay grupos pues de ciudadanos como de que no de muy buena conducta, que acuden a las urnas y se las roban y se las llevan. Entonces rápido corren por el notario porque ese es un delito electoral. Entonces el notario da fe de que en esa localidad se robaron una urna. Ahí no podrían llamarle a un corredor público porque robar una urna no es un acto de comercio. Entonces le tienen que llamar al notario de la localidad. ¿Queda clara la diferencia entre notario y corredor público? ¿O todavía les queda alguna duda? Sí, quedó claro. ¿Sí les quedó claro? Sí, Perfecto. Ok, bueno. Entonces, les decía, las únicas personas que tienen facultades o atribuciones para pedir que se haga la inscripción en el registro público son los notarios o los corredores públicos. O sea, yo no puedo llegar con mi acta constitutiva al registro y decirle, oiga, señor funcionario del registro público, regístreme mi acta constitutiva. Eso yo no lo puedo hacer, solamente los notarios y los corredores públicos tienen atribuciones. Y ustedes van al registro público y ven la ventanilla, solo notarios, solo corredores públicos. O sea, en el registro público está perfectamente identificadas las ventanillas que son exclusivamente para notarías y para corredurías. Bueno, otro requisito para la formalización de la escritura pública es el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como que oí que mi gato lloraba. Sí, está llorando. Ven, ven, no llores, ven, ven.
Y a fin de llevar un control de personas y capitales extranjeros que participen e inviertan en dicha sociedad. Ven, no llores. Ven. Ay. Miren, les presento a mi gato. Expedida por la Secretaría de Economía. Bueno, sí, este es otro requisito que deben de contar tanto el notario como el corredor con el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder inscribir la sociedad. Ok. ¿Qué debe de contener la escritura o póliza constitutiva? Pues el nombre nacional, todo lo que les acabo de mencionar. Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, la nacionalidad. Acuérdense que, aunque sean extranjeras las empresas, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? O McDonald's, se constituyeron en Estados Unidos, pero para que puedan vender en México, tienen que registrarse en México y darse de alta en Hacienda para que paguen impuestos. Dice, la ley de inversión extranjera establece que es requisito para comprobar la libertad del socio para participar en las actividades económicas de la sociedad que puede estar bajo prohibición o restricción. O sea, todos los extranjeros que quieran venir a hacer negocios a México, perfectamente lo pueden hacer, pero se tienen que dar de alta como persona moral, tienen que registrarse en México y pagar impuestos. Si ganas dinero en México, tienes que pagar impuestos en México. El domicilio de los socios también es muy importante, donde viven. Eso también se tiene que señalar. El objeto social, podríamos decir que es el requisito más importante. Ya lo analizamos, ¿no? ¿Cuál es el objeto social? La razón social o la denominación, ¿cómo se va a llamar la empresa? Es necesario que la sociedad pueda tener una identidad y distinguirse de otras. La razón social, o sea, la diferencia entre razón social y denominación es que la razón social se conforma con los apellidos de los socios. Por ejemplo, Johnson y Johnson, ¿no? Y la denominación, pues es un nombre que se le pone a la empresa. Por ejemplo, ¿qué nombre se les ocurre de empresas? Pues del almacén es El Sol o Grupo Inmobiliario y Hotelero, ¿no? O sea, es la denominación, el nombre que se les pone. Luego, la ¿Grupo duración, Bimbo? ¿perdón? ¿Grupo Bimbo? Grupo Bimbo, sí, exactamente. Grupo Bimbo es una denominación, ¿no? Grupo Hotelero del Bajío, ¿no? Es la denominación. Cuando llevan los apellidos de los socios, es razón social. Ok. Luego la duración. Anteriormente se establecía que las sociedades debían señalar su duración, que no podía ser mayor de 99 años. Eso ya no existe en la ley. Actualmente la duración puede ser indeterminada, porque hubo empresas que llegaron al límite de la duración, digamos a los 99 años, y no llevaban a cabo la asamblea de accionistas para ampliar y se les vencía, ¿no? Entonces, pues, para evitar ese tipo de contratiempos, ya se puede establecer que la duración es indefinida o indeterminada. También otra cosa que debe de llevar tanto los estatutos como el contrato, ¿cuánto es el importe del capital social? Acuérdense que hay dos tipos de capitales, el capital social y el capital variable. ¿Cuál es uno y cuál es otro? El capital social es el que se conforma de todas las aportaciones de los socios y las ganancias, ¿no? Bueno, pero básicamente de todas las aportaciones de los socios. Cada socio aporta una cantidad a la sociedad. Vamos a suponer, son 4 socios y cada uno aporta 100,000 pesos. El capital social son 400,000 pesos. Eso sería el capital social. Ahora,
cada vez que se incrementa o disminuye el capital social, hay que hacer una asamblea de accionistas para avisarles y para que todos estén de acuerdo que se va a ampliar o a disminuir. Pero para no estar haciendo asambleas o con cierta frecuencia o con tanta frecuencia, lo que se hace es tener un capital variable. El capital social es esa cuenta bancaria que está en el banco a nombre de la sociedad y donde se guarda el dinero de la empresa. Entonces, esa no puede aumentar ni disminuir, esa está fija, eso es una cuenta bancaria, ¿no? El que sí puede disminuir o ampliarse es el capital variable. Yo lo podría comparar a cuando tú tienes una cuenta bancaria que no puedes mover, o sea, siempre tienes ese mismo dinero, no puede variar. Pero adicionalmente abres otra cuenta con la que trabajas o la que te depositan tus clientes o pagas a tus proveedores. Así es como tener dos cuentas, el capital fijo y el capital variable. El capital variable es el dinero con el que pagas, con el que te pagan, el que, no sé, los trabajadores y te demandan de ahí pagas. O sea, el capital variable es esa cuenta que todos utilizamos. Les digo que es un símil como tener dos cuentas bancarias. Una la tienes fija siempre y no la puedes tocar, no la puedes mover. Y con otra sí, con otras sí te pagan y tú pagas, a veces amplía, a veces reduce. Ese es el capital variable. ¿Sí queda claro de cuál es el capital variable? Entonces, el capital social es el capital que no se mueve. Ese no se puede tocar. Solamente que los socios lo autoricen. Por ejemplo, si hubo un muy buen año y los socios desean ampliar el capital social, entonces hacen una asamblea extraordinaria y deciden incrementar, por ejemplo, a este capital que tenían 400,000 pesos, lo pueden aportar a el capital, bueno, el del anual, ¿no? Tuvieron un muy buen año fiscal, pagaron impuestos y todavía quedó un remanente, entonces eso se lo pueden aportar al capital y hay un incremento de capital. Ustedes dirán, o sea, la siguiente pregunta, ¿y cómo para qué incrementamos el capital? Pues muy fácil, porque mientras más capital tenga una empresa, pues más fuerte y más grande es, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres acceder a un crédito, lo primero que te van a preguntar es a cuánto accede tu capital social, cuántas ganancias has tenido al año, ¿no? Cada cuándo amplías el capital de la sociedad. O sea, lo más importante y lo que más se refleja primero es el importe del capital social. Por eso es importante que no se toque el capital social. Eso no se puede hacer. Solamente todos los socios tienen que estar de acuerdo en que van a mover para subir o para bajar el capital social. ¿Queda claro el capital social? Lo importante que les digo, es muy, muy parecido a tener una cuenta nosotros bancaria. Nada más que aquí, a diferencia, las empresas ya ven que cada año tienen que celebrar una asamblea ordinaria. Las personas físicas, pues no le tenemos que estar entregando anualmente cuentas a nadie de cuánto ganamos y cuánto perdimos en un año. Pero las empresas sí, obligatoriamente tienen que celebrar una asamblea ordinaria cada año. Entonces están obligadas a decir cuánto capital social tienen, ¿no? A recordarlo cada año y si hubo incremento o hubo decremento del capital social, que también puede haber pérdidas y se puede tomar del capital social. Eso es también pues, real, ¿sí? Ok. Para la determinación del importe del capital social no se calculan aquellos servicios que aporten los socios industriales porque no son susceptibles de valoración económica. O sea, como quedamos, por ejemplo, el know-how, pues no se capitaliza. Todo lo que haga el socio industrial no tiene un equivalente en dinero porque no puede contabilizarse. Entonces,
por ejemplo, volvemos al chef, ¿no? Que ¿cómo materializas? Pues que sepa preparar. ¿Qué les gusta que prepare nuestro chef? ¿Panadería francesa? ¿Cómo, cómo dices, ay, pues tanto dinero equivale del capital social que prepara los mejor croissants de la Ciudad de México o de Veracruz o de Tlaxcala, ¿no? Pues no se puede, ¿no? Entonces, los servicios que realiza o que presta a la sociedad el socio industrial no son susceptibles de capitalizarse. Ok, sigamos. Aportación de los socios, su valor y el criterio para su valoración. Miren, también es importante que sepan que las aportaciones de los socios pueden establecerse en dinero o en especie. Hay socios capitalistas que no solamente aportan a la sociedad dinero, sino que también aportan, pues, no sé, puede ser el transporte. Vamos a suponer que ponemos una florería y uno de los socios pone la camioneta para las entregas de las flores. Esa camioneta también se tiene que señalar en el acta constitutiva y el criterio para determinar cómo se va a valorar, si va a ser con acciones, si equivale a capital, si después se le va a retribuir, el monto de la camioneta se le va a pagar. O sea, tienen que establecer a cuánto equivale la aportación de ese mueble o de ese inmueble, si prestan un departamento para que sea el local donde vamos a vender, no sé, todo eso. ¿Quién me habla? Espérenme. Sí, ¿qué pasó, Oscar? Cuéntame. Ah, perdón, estoy viendo que... Luis Pablo, entonces tiene que ver con el valor de la Yo, empresa. Ajá. yo ahí me escucho bien. Sí, ¿eres Luis Pablo o Oscar? Oscar, yo soy Oscar. Oscar. Sí, En el punto también anterior, yo me quedé con una duda. En el sí. caso de siendo socio industrial, al no haber manera de medir a lo mejor la aportación en dinero, en físico, tal Ujú, cual. Si se desarma la sociedad, ujú. ¿cómo se determina? O eso se tiene que poner desde antes en los estatutos. Claro, eso lo tienes que establecer desde que conformas las... Justo esas son las cosas más importantes. Sí, Si claro, es nos, que si yo nos estoy pasando divorciamos, por algo así. sí, 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 o sea, desde el principio lo tienes que establecer. Si nos divorciamos, si esto se acaba, o sea, tú eres el socio industrial y si te vas o si se acaba la sociedad, ¿cómo vamos a absorber las pérdidas? ¿Quién va a pagar, ¿no? ¿Quién cierra la puerta? Regularmente va a ser el socio capitalista el que absorba las pérdidas, pero tú también tienes que establecer cuáles son las obligaciones del socio industrial, ¿sí? Y eso se establece en los estatutos. Y en caso de que no se establezca, No, 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 no. A tiene que eso, estar a fuerza. sí, mira, hay dos maneras de constituir una sociedad. La primera, puedes acudir ante notario o ante corredor público. Ajá. Y la segunda es que tú directamente te metas a la Secretaría de Economía y crees una sociedad por acciones simplificada. Si tú creas una sociedad por acciones simplificada, no vas a notario, pero en los estatutos viene cómo se van a distribuir las pérdidas. O sea, eso es Ok, algo que de rigor se tiene que establecer. perfecto. Yo tengo mi acta constitutiva cuando hice bueno, hicimos la empresa, mi socio y yo, la hicimos mediante el método SAS. Sí, Entonces, ahorita no me acordaba, entonces voy a revisar esto. Sí, no sí, tengo problemas ahorita con el revísalo. socio, Sí, revísalo pero porque vienen seguimos los estatutos. todavía tenemos abierta la sociedad, entonces, Sí, digo, sé que no tengo problema con él, pero no, 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 no me es que acordaba ahorita revisar. no es que lo tengas, es que cómo Ajá, está, o sea, desde el principio son cosas que se establecen. me Porque, parece bueno, tú perfecto. ya lo sabes, ya constituiste una empresa. Al principio somos unos
Igual en el matrimonio, ¿eh? Al principio somos unos. Cuando pasa el tiempo, nos vamos convirtiendo en otros, pero todos, no nada más los socios. Igual cuando entras a un trabajo. Al principio tu jefe, delega en ti ciertas responsabilidades. A medida que va pasando el tiempo, a lo mejor delega más o a lo mejor delega menos, pero las cosas van cambiando con el tiempo en todas las relaciones humanas. Entonces, eso ya está previsto desde hace mucho tiempo. Por eso se tiene que establecer en las sociedades. Porque además, lamentablemente, tenemos un índice de fracaso muy alto para las empresas. Entonces, eso a forciori se tiene que establecer. Perfecto. Yo voy a checar de todas maneras Sí, porque creo que sí, creo que lo había comentado en la sesión anterior. sí. Ahorita ya estamos, ahora sí, cada quien por su lado, pero repasando yo que en el socio industrial Ujú, me, 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 me acordé de esta parte porque ujú, nos dijo el contador que teníamos que seguir, aunque no siguiéramos la sociedad, ujú. tenemos que declararnos, ya sea seguir declarando durante los siguientes 5 años desde que abrimos la sociedad. Bueno, eso es lo que yo tengo Si entendido. siguen percibiendo, Estemos ¿no? abiertos o no, 5 años tú tienes que, mínimo, tienes que seguir declarando, aunque estés en cero. Lo que pasa es que, mira, si 2 años, o sea, tienes que subir los estados financieros a la Secretaría de Economía. Si 2 años seguidos no la subes, te la quitan, la pierdes. Ujú. Entonces, sí, o sea, no solamente declarar, sino también subir los estados financieros. 2 años seguidos. Y Bueno, al perderla, o sea, pierdo, ¿por qué su valor o me pueden pues quitar ya no la puedes usar, Ah, perfecto. sí. O sea, si tú Yo estás quiero investigar trabajando más de con... eso porque le digo que ahorita llevo como un año aproximadamente que estamos así no hemos hecho nada. Yo seguí trabajando por mi lado como persona física, me di de alta, yo hice el negocio aparte, Sí, pero seguimos teniendo nuestras as pues, ajá. ahí, No, en el no, o sea, espacio. sí tienes que declarar y tienes que subir los estados financieros a la Secretaría de Economía. Sí, aunque sean ceros. De hecho, ahorita hablando con mi contador, el que ahorita me hace favor de hacer mis declaraciones, Sí. él me dijo, no, sí, y es más, me dijo, ahorita que no has declarado, yo te cobro tanto por hacerte las pasadas, llevarte al corriente, porque sí requieres sí o sí, estar subiendo la información. Sí, yo también creo. Y además, pues puedes acudir ante un notario, un corredor y dividir la sociedad, porque en esa no necesitas socios. En la sociedad por acciones simplificada puedes ser tú solo. Entonces, a lo mejor sería sano. Sí te va a costar una lanita, ¿no? Yo me imagino como unos 12 o 15,000 pesos, pero ya no vas a tener el problema de que sigues pensando que tienen una sociedad y que como, pues ya mejor pues yo pienso, ¿no? Si te conviene más, pues ya separarse y tú quedarte con la empresa. Yo pienso, ¿no? Porque de todas maneras tú estás absorbiendo todas las obligaciones. Sí, bueno, muchas gracias por eso. Sí, a ti al contrario. Y también, ¿quién me estaba preguntando en el chat? Espérenme. Luis Pablo. A ver, espérame, que ya no entendí. Que dices que qué tiene que ver con el valor de la empresa con relación al capital social. ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. Luis Pablo, ya no entiendo cuál fue la pregunta. Déjenme ponerla. No entiendo cuál es tu pregunta. Ok, a ver, al rato que la vea. La escritura deberá expresar con precisión el tipo de aportación que el socio realiza, cómo se respalda, con capital, conocimientos, bienes, servicios, ¿no? O sea,
¿A qué equivale lo que estoy yo aportando? En el caso de los socios capitalistas, el monto estimable en dinero y también las aportaciones en especie. Como les digo, a lo mejor un socio va a poner el local porque era del negocio de su papá y él dice, no se preocupen, aquí pueden así abrir el negocio. Otro puede aportar una camioneta para hacer entregas o una motocicleta, o sea, dependiendo. Y eso también son aportaciones que se tienen que establecer. La aportación de los socios, puse el domicilio de la sociedad, ¿no? El domicilio social es aquel en donde la empresa paga impuestos. O sea, el domicilio social no es calle de la Amargura 25, no, ese no es así. No tienen que poner la calle, el código postal, no. Solamente el domicilio de la sociedad es donde paga sus obligaciones fiscales. ¿Sí? Ok. Luego, miren, la administración de la sociedad. Como les comenté hace ratito, la administración puede ser que ustedes contraten a un administrador o a ustedes como administradores los contraten, o bien que sea directamente el consejo de administración de la sociedad quien lleve a cabo las labores de administración, o puede ser una sola persona cuando son empresas chiquitas o los dos socios. O sea, cada empresa determina cómo va a administrarse. Puede ser una persona, pueden ser dos personas, puede ser un consejo de administración, pueden contratar a un tercero, puede ser el representante legal, el que administre. Cada empresa es diferente, pero se tiene que establecer desde los estatutos sociales cómo se va a administrar la empresa. Miren, el consejo de administración es aquel que se conforma por un grupo de personas que son electas por la asamblea. Establece políticas generales, toma decisiones, pero el consejo de administración, lo importante que quiero que les quede muy claro es que se conforma por la asamblea de accionistas, ¿sí? La asamblea es el órgano supremo que toma decisiones en la sociedad y determina, bueno, pues que sea tal vez un consejo de administración o sea una sola persona, lo que se le llama en inglés los CEO, ¿no? En español sería como un gerente, pues también puede ser ay, se me olvida. La asamblea de accionistas puede ser que determine, en vez de un consejo de administración, contratar a un gerente o ese CEO, pues sea el dueño, como también ocurre, ¿no? En algunas empresas, que el CEO es el dueño, como por ejemplo, me parece que Mark Zuckerberg será el CEO de Facebook. No estoy muy segura, pero puede ser, ¿no? Que sea el CEO, o sea, el que toma todas las decisiones y lleva a cabo actos de administración y de dominio, que sea Mark Zuckerberg, ¿no? Bueno, consejo de administración. Déjenme ver cuánto falta. CEO. El CEO. ¿Saben qué? Se me hace como que ya se me están durmiendo. Si quieren, le dejamos aquí en el consejo de administración y la siguiente sesión que nos veamos, terminamos esta presentación porque como que ya siento que ya no están participando tanto, a lo mejor ya se están cansando. Y mi última intención y mi último interés en este mundo es aburrirlos. Entonces aquí, si quieren, o si tienen dudas o comentarios adicionales, si quieren, de una vez los desahogamos para que no se duerman, que no se distraigan. Si quieren de una vez, dudas, comentarios, ¿alguien tiene No, algo que...? ninguna. Bueno, yo sí estaba poniendo Sí, atención. sí, Yo sí sí, estaba, pero, sí. o bueno, tú dime hasta aquí si tienes algún comentario. No, hasta ahorita no, ninguno. De hecho, le había dicho que, ahorita que preguntó lo de Mark Zuckerberg, Sí, que sí es el CEO de Facebook. sí es el CEO, ¿verdad? Ajá, es que no sé por qué ahora en casi todas las empresas gringas, Ajá, el dueño se autonombra CEO. CEO. Bueno, el Ajá, CEO, no sé si le puedan buscar. A ver, vamos a buscar qué significa CEO.
¿Qué significa? CEO. Porque de igual manera el de Tesla, Ajá. de la marca de carros, que Sí, llegó aquí a Monterrey, y Mark Bezos también son CEO. Bueno, Mark Bezos exacto. era de Amazon. ¿Qué significa CEO? Espérenme, déjenme preguntarle a... Dice director ejecutivo. Sí, es el máximo ejecutivo de una organización, Pero no encargado de diseño. siempre. A lo que yo voy, perdón que te interrumpa. Ah, sí, no. A lo que yo voy, Executive Officer, Chief Executive Officer, CEO, director ejecutivo. Pero en algunos casos, o sea, puede ser el director, pero también he visto que es un gerente. No sé si ustedes tengan esa impresión. Dice este término, lo acabo de googlear, ¿eh? Dice, que la canción, que si configuro las cookies, acepto las cookies. Dice, su trabajo es tomar decisiones y guiar a la empresa para alcanzar sus objetivos mediante diferentes estrategias. Entonces, el CEO puede ser el director general, pero también realizar acciones gerenciales. O sea, es decir, el consejo de administración puede nombrar al CEO. No solamente es el dueño, también puede ser un trabajador. ¿O ustedes tienen otra idea? Encontré esto. Es un No, porque individuo que, perdón. es- Sí, dice directivo, le cargo directivo comentaba, con mayor autoridad. en- Sí, 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 pero la autoridad puede venir de dos maneras. Por un lado, ser el dueño, ¿no? Que es el caso de Mark Zuckerberg, el otro Jeff Bezos, el que decían de Tesla, bueno, ya saben quién, ¿no? Esa es una, pero también el consejo de administración puede nombrar al CEO o al CEO para que lleve a cabo acciones gerenciales, según yo, ¿eh? O sea, es como una especie de representante legal. SEO. Es un término, ajá. ¿Quién iba a hablar? iba ¿Nadie? a comentar que Sí, yo trabajé, yo trabajé varios años en Chus, sí, en el área de finanzas, y sí. el encargado del área, el gerente de finanzas, era CEO. ¿Verdad que sí? Es lo que te digo, que no siempre es el dueño de la organización. En algunas ocasiones es un gerente. O sea, en estos casos que estamos mencionando, dice, en el caso de Disney, en cuanto a proyectos y toma de decisiones, fue designado por el consejo. Exacto, exactamente, eso es lo que yo digo, que no siempre es el dueño, que también puede ser un empleado. Y hay una cosa muy importante que ustedes deben de saber. Los administradores de las empresas, cuando tienen responsabilidades a su cargo, por ejemplo, que tienen poderes de administración y de dominio, que pueden comprar y vender, contratar trabajadores, iniciar demandas, contestar demandas, todas esas, actividades, en algunas ocasiones les pueden pedir que presenten una fianza, ¿eh? Por el nivel de responsabilidad con el que se manejan. Es importante que lo sepan. En algunos casos, los administradores presentan fianzas por el nivel de responsabilidad que tienen a su cargo. O sea, contratan personal, compran inmuebles, venden inmuebles, interponen demandas, contestan demandas, interponen amparos, todo lo que hace un administrador, ¿no? Y en ocasiones, o sea, si es el dueño, obviamente, pues no va a presentar una fianza, ¿verdad? Porque pues es su empresa. Pero si te nombra el consejo de administración y te pagan un sueldo, es muy probable que sí tengas que presentar una fianza para demostrar que eres una persona de acreditada solvencia. ¿Qué significa eso?
que tienes inmuebles, que tienes cuentas bancarias, que tienes capital, ¿no? Que tienes, o sea, que no te vas a robar el dinero de la empresa porque tú eres una persona solvente. Eso es lo que significa esa fianza. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Ok. No, ninguna. De cualquier manera, esta presentación, tanto las diapositivas, las voy a subir al foro general en la plataforma y también la clase la voy a mandar a mi canal de YouTube para que allá la puedan ver y copio la liga y la pego acá para que tengan las dos versiones, ¿sí? Los que no pudieron venir, vamos a grabar esta clase, no se preocupen. Ok. Ujú. Ya nada más, bueno, como última duda que tengo, Sí, en la actividad que sigue, sí. que es la del caso práctico de Juan y Manuel, me parece, Ah, ok, ajá. viene de la paletería o eso. Sí, 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 Es, exacto. vamos, la podemos mandar en PowerPoint, va a ser Sí, como una presentación, ah, perfecto, claro. Sí, ¿sí? sí. Ah, bueno, sí, porque se me hace un poco más sencillo trabajar los casos prácticos. Digo, me pasó en la materia pasada, en derecho laboral, creo era, no me acuerdo, se me fue. Los casos prácticos los pedían PowerPoint y es como más fácil manejarlo. No se me había ocurrido, pero qué buena idea para pedirlo en PowerPoint. Ok. Sí, por ¿Sí? supuesto que sí, claro que sí. Ok, Excelente. ya nada más Sí. sería esa mi Ahora, duda. ¿se los pedí de manera individual o en equipo? Ya no me acuerdo. No, viene individual. ¿Lo quieren trabajar en equipo? Si quieren, trabajenlo en equipo, ¿eh? Para que lo ¿De discutan. cuántos, De tres, cuántos integrantes? de ¿Tres tres, de máximo? tres, sí. Sí, ¿sabes por qué? Porque ya después es pachanga. Entre tres, Ok, todavía lo discuten, lo analizan, ¿no? Ya cuatro, cinco, no, bueno, ya. Tres trabajan o cuatro trabajan y uno ve cómo trabajan los otros. ¿Sale? ok. Háganlo. Si lo quieren hacer en equipo, háganlo en equipo. ¿Y que cada uno lo manda a la plataforma o uno nada Sí, más? exacto. Nada más, ¿sabes qué? En la primera diapositiva, ya ves que lo van a hacer en PowerPoint, me ponen los miembros del equipo para que yo ya los califique, Ah, ok, ¿sí? O sea, mándenlo ok, cada uno por su lado, la misma ajá, presentación, pero al primero que yo revise ya le pongo la calificación, para no estar calificando tantas veces, ¿no? Ya sé ok, que dos o tres hicieron la presentación. ok, Si quieren, sí, ok. Sí, entonces para ponernos de acuerdo sí, entre varios. entre Sí, está bien. varios. Sí, Sí, claro. ok, maestra. Sí, ¿Otra pregunta, comentario? ¿No? ¿Donativos? No, no es cierto. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, pues aquí le paramos, chavos. Entonces, les voy a subir esta presentación a la plataforma, ¿eh? Para que la tengan por si la quieren volver a ver o quieran trabajar con ella. ¿Sale? ok, muchísimas gracias. Al Gracias. contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora. Gracias. Que tenga buena Gracias, tarde. Hasta cuídense mucho. luego. Nos vemos. ¿Cuándo es? Nos Como vemos, dentro de un hasta mes más luego. o menos, ¿no? En la próxima sesión. Ok, Bueno, un abrazo a la distancia. hasta Tarde. luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Bye, gracias a ustedes.